Aún no se tiene un total conocimiento del aporte que el genio llamado Nikola Tesla dejó a la humanidad. Sus creaciones han llegado a cada uno de nosotros usándolas de forma cotidiana, sin inmutarnos que fueron creadas por el inventor croata. Como todos, durante su gran carrera científica, se codió con personas de distintas ideas, quienes mutuamente sacaron provecho de su inventiva. Tratos y relaciones secretas que jamás se han hecho público hasta hoy, lo que demuestra que otras creaciones mucho más complejas y avanzadas, utilizando energías desconocidas, solo llegaron a usarse para determinados proyectos ultra secretos por gobiernos poderosos. La reciente desclasificación de dichos archivos revelan que tanto Estados Unidos como el Tercer Reich de Hitler, que siempre operó en América, estuvieron involucrados en su muerte y en el robo de sus inventos. Ejecutado por asfixia el 6 de enero de 1943, su premeditado asesinato fue necesario para poder robar estos diseños con los cuales Tesla anteriormente tuvo activa participación en pruebas secretas, como el proyecto Arcoiris, aquel que conocemos como el experimento Filadelfia. Hoy, gobiernos como el de Estados Unidos posee esa y otras tecnologías para un control total de la población, desde el proyecto ARP con estaciones en todo el mundo hasta drones invisibles, originada en aquellos robos sistemáticos denunciados y hoy comprobados por documentos oficiales del FBI que lo prueban. Nikola Tesla, la invisibilidad óptica, el motor antigravedad y su asesinato. Esto es Grandes Conspiraciones, en contacto con la ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. En las últimas décadas de su vida, Nikola Tesla había logrado un conocimiento integral de la física védica, de la resonancia de infrasonidos que impulsa a la humanidad hacia los viajes espaciales de alta velocidad. El trabajo dedicado del medium de trance Edgar Cayce estableció el acceso a los registros acásicos en beneficio de toda la humanidad, y este elevado objetivo se alineó estrechamente con los ideales desinteresados que habían enfrentado a Tesla con los magnates militares e industriales de su tiempo, cuyo legado nazi del genocidio y la avaricia han calumniado al mundo entero. Décadas de tácticas de espionaje industrial habían hecho mella en el famoso inventor, cuya gran intuición visionaria requería su voluntad de aceptar la responsabilidad de trabajar con otros considerados dignos de confianza. Las fuerzas ocultas que están en juego detrás de cada invención del motor de gravedad de Tesla recién están siendo expuestas muchas décadas después de la muerte de Cayce y Tesla, luego de una convincente confesión en el lecho de muerte del agente de espionaje nazi Otto Skorzeny, quien dejó la historia de su vida y el archivo fotográfico en manos de Erich Orion Bergman, antes de su muerte en 1999. Las numerosas y bien fundamentadas confesiones del espía, guardaespaldas y asesino a sueldo nazi moribundo incluían relatos detallados de los últimos días de Nikola Tesla y las sorprendentes circunstancias de su asesinato por asfixia el 6 de enero de 1943. Ejecutado por Reinhard Helen y el propio Skorzeny. El asesinato de Tesla siguió a décadas de supresión controlada en preparación del robo de sus muchas invenciones extraordinarias, basadas en la resonancia de infrasonidos y la generación de plasma HHO. Erich Bergman publicó el relato detallado de Otto Skorzeny y fotografías de apoyo en el libro The Bush Connection de 2003. Diría en ese libro: durante 1942, Hitler deseaba desesperadamente gobernar el mundo. Ordenó a George H. Sheriff Jr., también conocido como George H. W. Bush, que interviniera el teléfono de Tesla para averiguar qué otros inventos magníficos estaba creando que podrían ayudarlo en su conquista global. Bush escuchó a escondidas varias negociaciones entre Tesla y la Marina con respecto a su supervisión de un segundo experimento a bordo del USS Eldridge. Después de varias negativas de Tesla, la Marina se puso en contacto con Albert Einstein, Marconi, Thomas Townsend Brown, el Dr. John G. Trump y algunos científicos menos conocidos para intentar otro experimento de invisibilidad. Einstein anunció rotundamente a todo el grupo con estas palabras:
Las teorías de la resonancia magnética y la invisibilidad óptica de Nikola Tesla están fuera de mi alcance, afirmaría el genio. Tesla nunca había publicado ninguna teoría de resonancia magnética ni discurrido públicamente sus principios de invisibilidad óptica. Sin embargo, aparentemente había dado una explicación funcional durante su participación en la operación Rainbow Project, el primer experimento de Philadelphia Naval Yard. Ninguno de los científicos reunidos había comprendido las explicaciones completas de Tesla, lo que confundió a Einstein. Otto Skorzeny identificó claramente a Thomas Townsend Brown entre el grupo de científicos e ingenieros alistados en la Marina, que también incluía al Dr. John G. Trump, tío del magnate corporativo multimillonario Donald Trump. Más tarde, Tesla renombró el prototipo de motor de gravedad sin combustible desarrollado por Edgar Cayce y Thomas Townsend Brown como el amplificador de campo giratorio, RFA, que generaba plasma HHO a partir del aire. Este dispositivo amplificó la salida de 3 grandes generadores conectados en serie para obtener la intensidad de campo EM, requerida para el experimento de camuflaje de invisibilidad óptica naval, diseñado para generar espejismo de plasma HHO alrededor de todo el casco del USS Eldridge. De ahí la designación oficial del gobierno de Estados Unidos, Operación Proyecto Arcoíris. Skorzeny afirmó que después del segundo experimento del astillero naval de Filadelfia, él y Reinhard Helen lograron robar el RFA Gravity Motor de la caótica escena, como detalla este autor en el libro Bill of Invisibility en el año 2009. Eric Berman entregó una fotografía del valor incalculable de los amplificadores de campo giratorio robados entre la gran colección entregada, como prueba por el propio Otto Skorzeny, antes de su muerte el 31 de diciembre de 1999. Los orificios de entrada de aire de la caja exterior y el tambor interior del motor de gravedad pueden verse claramente en una fotografía tomada por Skorzeny en 1941, inmediatamente después de su robo. La extensa serie de lecturas de Gravity Motor de Edgar Cayce para Nikola Tesla y Thomas Townsend Brown documentan el funcionamiento interno y las dimensiones resonantes de este motor de caja negra. La parte delantera de la unidad presenta daños por impacto debido a varios golpes duros que se produjeron durante el funcionamiento. El plasma HHO encendido dentro de la caja se somete a un proceso implosivo que es mucho más seguro que los motores de combustión explosiva. Los campos electromagnéticos intensos se generan a medida que los átomos de hidrógeno implosionan para formar hidrinos, atrayendo a todos los objetos de hierro cercanos con gran fuerza. Encender este tipo de motor requería una cuidadosa preparación y supervisión, dirían. Campos tan poderosos desatados por el motor de gravedad en operación resonante presentan un peligro potencial para el entorno, e incluso para el propio motor. Cualquier deformación de los elementos del tambor que se produzca como daño por impacto lo sacaría de la operación resonante, dejándolo completamente inútil. Por esta razón, Tesla encerró el amplificador del doble tambor dentro de una caja exterior protectora, elevando el peso total de cada RFA a 50 libras. Helen y Skorzeny escaparon del astillero naval de Filadelfia con el RFA robado para transportarlo a Alemania en submarino, donde los científicos nazis ya estaban realizando la ingeniería de diseños de motores resonantes robados a Tesla a través de T.T. Brown, una década antes. Los documentos publicados por el FBI respaldan el testimonio de Otto Skorzeny, de que durante varios días antes del asesinato de Tesla, el 6 de enero de 1943, él y Helen visitaron a Tesla haciéndose pasar por los oficiales de la OSS Bloise Fitzgerald y Ralph Verstrischer. Los dos agentes nazis extrajeron toda la información pertinente que podría facilitar a la ingeniería nazi de cientos de los mejores inventos de Tesla, incluidos discos de antigravedad, armas de rayos de plasma, radares y sistemas de inducción de terremotos. Las revolucionarias especificaciones de diseño del disco transdimensional de Tesla incluían 3 motores de gravedad, o amplificadores de campo giratorio, colocados simétricamente alrededor del componente convexo inferior del casco, cada uno con orificios de entrada de aire que brillan con plasma HHO cuando están en funcionamiento. Los discos antigravedad de Tesla
fueron fabricados rápidamente en instalaciones subterráneas de investigación nazi en 1943 y 44, por equipos de científicos coaccionados bajo la dirección del ya conocido por nosotros Victor Sauberger. Este modelo específico se encuentra entre los primeros discos antigravedad completamente funcionales, fabricados de acuerdo con los planos y las especificaciones del casco robados a Nikola Tesla antes de su asesinato, agregarían. Elementos resonantes similares se pueden distinguir claramente en muchas fotografías de alta calidad de la visita de la nave espacial extraterrestre Plejaren, tomadas por el contactado Edward Billy Meyer en Interesmitruti, Suiza. El vehículo espacial está equipado con 44 resonadores esféricos que superan el casco circular capaz de producir 44 frecuencias, que se extienden desde el rango infrasónico audible hasta el inaudible. Meyer registró la salida acústica de la nave espacial y los expertos la identificaron como una duplicación de la resonancia planetaria, superando con creces las capacidades limitadas de los diseños antigravedad de Tesla. Las naves espaciales Plejaren han sido diseñadas para requisitos de viajes espaciales muy avanzados, que incluyen el control de vapor de agua suministrado a la serie de resonadores esféricos, ofreciendo funcionalidad fuera de las atmósferas planetarias. Las características de diseño esenciales de los discos de Tesla presentan los mismos elementos resonadores y la brida ancha en forma de campana que se observa en las naves espaciales antigravitatorias fuera del mundo, y representan el mayor logro moderno del ingenio humano. El consorcio CIA-nazi, dice Alexander Putney, refuerza su encubrimiento mediático en todo el mundo, atacando a todos los gobiernos y poblaciones no conformes con tornados y terremotos. Los sistemas de inducción infrasónica para condiciones meteorológicas adversas, tornados y terremotos se han instalado en secreto en el sistema de radar NEXRAD, que consiste en una serie de más de 300 torres que se extienden por Estados Unidos y áreas pobladas de Alaska y Canadá. Esta hipótesis está bien respaldada por una encuesta exhaustiva de 2012 de 56 años de trayectorias de tornados en Estados Unidos. El Sistema Nacional de Manipulación del Clima interactúa con docenas de instalaciones ARP en tierra, ubicadas en Alaska y en el extranjero en la mayoría de los países de la OTAN, y también están incluidas algunas en América del Sur y en las Islas Malvinas. Las plataformas móviles de radar de banda X basada en el mar ofrecen una mayor funcionalidad a un sistema de guerra climática global que actualmente aterroriza al mundo entero. Mucho antes de la dominación global de estas armas invisibles de destrucción masiva ULF, el robo nazi fue orquestado por oficiales de la OSS-CIA que se hicieron pasar por informantes del FBI ante la Oficina de Propiedad Extranjera en relación con las posesiones del inventor Nikola Tesla, que se había convertido en ciudadano estadounidense en 1891. Pero la conspiración para suprimir su invención del motor de gravedad usó la Oficina de Propiedad Extranjera para confiscar los documentos y prototipos confidenciales de Tesla. El Dr. John G. Trump encabezó estos esfuerzos de represión, conocidos como Proyecto Nick. Justo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un interés renovado en las armas de rayos. Se enviaron copias de los documentos de Tesla sobre armamento de haz de partículas a la base de la Fuerza Aérea de Patterson en Dayton, Ohio. Una operación con el nombre en código Proyecto Nick fue fuertemente financiada y puesta bajo el mando de Brigada L.C. Craigie para probar la viabilidad del concepto de Tesla. Los detalles de los experimentos nunca se publicaron y aparentemente el proyecto se suspendió. Pero sucedió algo peculiar, diría Alexander. Las copias de los papeles de Tesla desaparecieron y nadie sabe qué pasó. Todos los documentos y prototipos relevantes se recopilaron en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en las afueras de Dayton, Ohio, donde Thomas Townsend Brown había estado trabajando durante décadas en el proyecto Gravity Motor, siguiendo las lecturas de Casey a fines de la década de 1920. La nomenclatura no tan inteligente de los proyectos militares traiciona su tambaleante tapadera. Proyecto Nick esconde un doble significado que hace referencia a Nikola Tesla y que él fue cortado, mientras que Nike Hayek hace referencia directa a la vida pasada de Nikola como Hayek en psíquico. Eso dice parte de las lecturas de Edgar Cayce. El nombre críptico del sistema de misiles Nike Hayek identifica a su verdadero inventor, Nikola Tesla,
y reconfirma nuestra suposición actual de que las lecturas psíquicas de la serie 487 de Edgar Cayce fueron, de hecho, realizadas para Nikola Tesla, revelando su vida pasada como Atlante, líder científico Ajax de Ode, entre otras encarnaciones, agrega en su libro Alexander Putney, y dice: reconociendo de forma encubierta el origen atlante de los inventos inalámbricos de Tesla por su nombre, el sistema de misiles Nike Ajax empleó el diseño de radar monopulso robado a Tesla después de su asesinato el 6 de enero de 1943. En 1943, NRL desarrolló el radar monopulso, que ahora es la base de todos los radares modernos de seguimiento y control de misiles. La técnica de monopulso se aplicó por primera vez al sistema de misiles Nike Ajax, que en ese momento era el sistema de defensa aérea continental de la nación. El radar monopulso finalmente condujo al desarrollo del AN/FPS-16, el primer radar de instrumentación monopulso de alta precisión. Este radar se utilizó para guiar los lanzamientos de los primeros satélites espaciales estadounidenses en 1958 en Cabo Cañaveral. El radar monopulso sigue siendo la técnica más utilizada para el radar de seguimiento militar, debido a su alta precisión y relativa inmunidad a las contramedidas electrónicas que degradan otros métodos de seguimiento. El diseño del nuevo radar monopulso de Tesla aplica la fórmula cuadrática para ondas estacionarias no lineales, Zn+1 igual a Z2n. El inventor había llegado a esta expresión matemática precisa para la estructura de Fibonacci, no lineal de las ondas estacionarias, después de muchas décadas de experimentación y contemplación de la resonancia de tres frecuencias en relación de Fibonacci. No solo el nombre del sistema de misiles, sino el momento crítico de su desarrollo, junto con los grandes avances tecnológicos del Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos y los programas de disco antigravedad de la Alemania nazi, estaban directamente relacionados con el control y asesinato de Nikola Tesla. A pesar de las ofuscaciones de las campañas de desinformación publicadas por la CIA sobre el motor de gravedad, el experimento Filadelfia y el asesinato de Tesla, la brillantez del inventor no pudo borrarse por completo. La trayectoria distintiva de la línea de pensamiento única de Tesla se puede rastrear a través de toda la amplitud del trabajo excepcional de su vida. En 1947, los desechos metálicos de la nave espacial estrellada que se recuperaron cerca de Roswell, en Nuevo México, se transportaron de inmediato a las instalaciones subterráneas de WPAFB, es decir, la base Patterson, para ayudar en sus esfuerzos especializados de investigación antigravedad. Las continuas manipulaciones mediáticas del complejo militar industrial intentan encubrir su robo del motor de antigravedad Cayce Tesla y desinfectar toda la evidencia del desarrollo, fabricación y despliegue secretos de la CIA de drones de vigilancia antigravitatorios ópticamente invisibles. La participación de Thomas Townsend Brown en el proyecto Montgolfier, en una compañía aeroespacial francesa en las afueras de París entre 1955 y 1956, fue una distracción efectiva que se había ofrecido previamente en LA Times por su claro valor de desinformación, mientras que Brown nunca reveló su conocimiento detallado sobre el Tesla Gravity Motor y su participación directa en los hechos reales denominado el experimento Filadelfia. Sin embargo, los experimentos de disco atado del efecto Biffle-Brown replicados por el proyecto Montgolfier muestran varias características de diseño presentes en los prototipos reales de drones antigravedad desarrollados en secreto. Las imágenes publicadas muestran a Thomas Brown sosteniendo uno de esos prototipos de disco antigravedad que está siendo reacondicionado con elementos radiales, que también son claramente visibles en fotografías recientes de los drones de la CIA. Los drones antigravedad completados se produjeron en masa y se desplegaron por primera vez en la década de 1990 para tareas de vigilancia tanto nacionales como internacionales. Los aviones no tripulados de gran altitud, propulsados por chorro que se han publicitado abiertamente durante la última década, comprenden un dron más económico y prescindible, que incorpora solo tecnología marginal. Los drones de plasma HHO antigravitatorios, altamente avanzados y ópticamente invisibles, generalmente operan cerca del nivel del suelo, son capaces de volar rápidamente o flotar silenciosamente sobre su cabeza, y se han utilizado ampliamente para monitorear poblaciones en naciones de la OTAN alineadas con los nazis, incluida Francia. Muchos residentes de Estados Unidos en varios estados
han fotografiado estos drones antigravedad, después de aparecer repentinamente durante breves periodos de mal funcionamiento del encubrimiento de invisibilidad del HHO. La desinformación relacionada se difundió para engañar al público con respecto a las fotografías que circulan en línea, promoviendo un programa CARET completamente inventado que implica el origen extraterrestre de los drones. Los drones antigravedad se fabrican actualmente mediante la sinterización de nanopolvos metálicos de elementos variados. El científico japonés Shieji presentó un proceso similar en 2013 para la fabricación de componentes de vidrio metálico a granel a gran escala. Diría, en el proceso Spark Plasma Sintering SPS, la corriente eléctrica de pulso, normalmente unos pocos miles de amperios de corriente eléctrica promedio, fluye directamente a través del polvo sinterizado a una tasa de calentamiento volumétrico resultante del efecto Joule, que contrasta con el calor conductivo transporte aplicado en los sistemas de sinterización convencionales. Permite un rápido aumento de la temperatura que es capaz de potenciar los mecanismos de transporte de masa responsables de los fenómenos de sinterización, mejorando así la tasa de consolidación. Además, los efectos superficiales que son inducidos por el proceso SPS también juegan un papel significativo en el proceso de densificación. Y agrega, se ha demostrado que los BMG producidos por el proceso SPS exhibieron una alta resistencia similar a la de las aleaciones vítreas fundidas, mientras que se han producido compuestos vítreos metálicos a granel que satisfacen requisitos de gran tamaño, afirmaría el científico Shieji. Los componentes sinterizados con chispas de plasma de los drones de vigilancia antigravedad de la CIA, con tecnología Tesla, incluyen elementos circulares y radiales que han sido fotografiados sobre Capitolia y las montañas de Santa Cruz, desplegados y controlados desde las instalaciones subterráneas de Lockheed Martin en Vinh Lomond Park, ejecutando Space Operation para la Marina de los Estados Unidos. Los vacacionistas han fotografiado diseños avanzados de drones antigravedad con elementos de anillos separados durante momentos de mal funcionamiento del camuflaje HHO en áreas remotas de Michigan. Recientemente se ha puesto a disposición del público una gran cantidad de datos sobre grupos de desapariciones misteriosas de visitantes en los parques nacionales de Estados Unidos. Los esfuerzos de los medios para encubrir la relación entre estos drones antigravedad HHO y su estrecha asociación con los secuestros de visitantes del parque y las bases subterráneas secretas de la CIA en los parques nacionales han sido liderados por el artista de la desinformación pagado por el gobierno David Paulides. El libro de Paulides, 411 Missing Persons, fue ampliamente difundido en todos los medios alternativos falsos, operaciones encubiertas de la CIA para implicar a Bigfoot y ofuscar la realidad de los secuestros militares CIA en serie. La existencia de docenas de estas instalaciones militares industriales subterráneas secretas, ubicadas en parques nacionales estadounidenses cerrados y controlados por armas, fue claramente expuesta por el comando nazi Otto Skorzeny, guardaespaldas personal de toda la vida de Adolf Hitler, que había confesado el asesinato de Nikola Tesla. Se identificó directamente que una de esas bases subterráneas albergaba un experimento de reproducción aria multigeneracional, que esencialmente operaba como un burdel para la élite nazi debajo de los cimientos del Parque Nacional Glacier, en Montana. Las revelaciones de Skorzeny sobre su papel en el control y asesinato de Tesla y el establecimiento de estas bases clandestinas están totalmente respaldadas por el material de Edgar Cayce relacionado con Thomas Thomson Brown, revelando las proporciones áureas del motor de gravedad resonante y las técnicas atlantes especiales de fabricación de aleaciones antigravedad que fueron suprimidas y robadas por el complejo militar industrial nazi. Las reacciones implosivas inducidas por fotones recientemente definidas del plasma HHO revelan la función de diseño conectado del motor de gravedad y la antigua red piramidal del mundo como amplificadores resonantes, proporcionando energía eléctrica inalámbrica para una amplia variedad de aplicaciones de naves espaciales antigravedad y drones. Uno de los principales argumentos teóricos en contra de la antigravedad es que implica la disponibilidad de energía ilimitada. Si diseñas una máquina antigravedad, tienes una máquina de movimiento perpetuo, decía el físico Robert Park hace algunos años.
protege la mitad de una rueda de la gravedad y seguirá girando para siempre, publicaba la revista electrónica Nature en su edición del 9 de noviembre de 2005. La Oficina de Patentes de Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo para evitar solicitudes de patentes sobre máquinas de movimiento perpetuo a la gente común. Pero el 1 de noviembre de 2005, la patente número 6.960.975 se concedió a Boris Folsom, de Huntington, Indiana. Describe un vehículo espacial propulsado por un escudo superconductor que altera la curvatura del espacio-tiempo fuera de la nave de una manera que contrarresta la gravedad. El dispositivo se basa en una afirmación del físico ruso Eugene Podkletnov de que los superconductores pueden proteger los efectos de la gravedad. ¿Ciencia ficción? Ya no. El motor de antigravedad es una realidad, solo que ahora hay que ponerlo en práctica por algún ciudadano, pero ¿permitirán hacerlo? Después de toda la mala sangre y el ensañamiento contra Nikola Tesla y sus diseños de invisibilidad óptica y el motor antigravedad, dejamos lugar para una duda razonable. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.